Hola, ¿qué tal? En un video anterior vimos los temas de administración como preparación para el examen 2. Ahora en este video abordaremos los temas para la materia de economía. Así que empecemos. Abordaremos las generalidades de la ciencia económica, que son los siguientes puntos: la definición y objetivo de la economía, micro y macroeconomía. También veremos las primeras escuelas del pensamiento económico, entre ellas mercantilistas, fisiócratas, clásicos, entre otros. Veremos los elementos del análisis del sistema económico, como los agentes de la actividad económica, las actividades económicas, los indicadores económicos, y daremos una referencia de estos. Como último punto veremos el proceso económico, viendo así la curva de oferta, de demanda, qué es oferta, qué es demanda y la determinación de los precios. También los tipos de mercado y competencia. Vayamos al primer punto, que es la definición y objetivo de la economía. ¿Qué es la economía? La economía nació en 1776 con la publicación del libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Esta disciplina ha sido definida por varios autores. Nosotros dejaremos la siguiente: ciencia que estudia la forma en que las sociedades, con sus recursos escasos y limitados, deciden qué se produce, cómo y para quién. Es decir, que la economía estudia la manera en que la sociedad utiliza recursos que son escasos para poder obtener distintos bienes y así distribuirlos entre los miembros de la sociedad para que los consuman. Por lo tanto, su objeto de estudio es la conducta humana relacionada con la producción, el intercambio y el uso de los bienes y servicios. De acuerdo al concepto de economía, se definen tres problemas económicos fundamentales. El primero de ellos es: ¿cuáles son los bienes y servicios que se van a producir y en qué cantidades? Sabemos que las necesidades son muchas y que hay que saber cuáles son los bienes que cubren esas necesidades y la cantidad que vamos a producir. Segundo problema: ¿cómo se van a producir? Utilizando la mano de obra o el capital, por ejemplo. Ahora, las nuevas tecnologías están orientadas al desplazamiento de la mano de obra. Tercer problema: ¿para quién se va a producir y en qué proporción se distribuirán entre la sociedad? El ingreso de la gente es lo que determina quién obtiene los bienes y servicios producidos en una sociedad. Dicho ingreso es el resultado del pago de la propiedad de los diferentes factores de producción, como lo son los salarios, intereses, beneficios, etc. En cuanto al primer problema, en primer término, está la escasez de recursos, o sea, de los factores de producción, que son la tierra, trabajo, capital y tecnología. Estos recursos son escasos porque se necesitan para producir cualquier bien o servicio y solo existen en cantidades limitadas. Veamos de qué se trata cada uno de los factores de producción. Tierra. También se conoce como los recursos naturales que se necesitan para producir bienes y servicios. Incluye el suelo, donde está asentado el sembradío o la fábrica o el comercio. Los minerales, como las reservas de minerales que sirven para crear energía. Y el agua, o sea, los recursos hidráulicos como los lagos y ríos. Cabe mencionar que la remuneración que perciben los propietarios de este factor se le denomina renta. Trabajo. También se le conoce como mano de obra, y es la actividad que desarrollan los seres humanos para producir bienes y servicios. Incluye tanto el esfuerzo físico como mental de quienes laboran en la economía. Su calidad depende del conocimiento y de las habilidades que posean las personas. La remuneración que perciben los trabajadores son los salarios. Capital. Una acepción de este término es el dinero. Sin embargo, el capital como factor de producción se refiere a la maquinaria, el equipo, las herramientas, el mobiliario, construcciones y todos aquellos bienes que sirven para producir otros bienes y servicios. Los propietarios de este factor de producción reciben intereses. Y por último, tecnología. Tecnología. Este es el último factor de producción,
y se refiere al modo de producir los bienes y los servicios. Por ejemplo, en una producción agrícola, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice, la siembra se hará con arado o con la ayuda de un tractor. Desde luego, el tipo de tecnología tendrá que ser acorde con el capital y la mano de obra que se utilice. Los creadores de la tecnología perciben ingresos en el uso de patentes, marcas o licencias. Ahora corresponde ver el segundo punto de esta guía. El campo de estudio de la economía se divide en dos ramas principales, microeconomía y macroeconomía. Empezaremos explicando la microeconomía. Microeconomía. ¿De qué se trata? Principalmente estudia la toma de decisiones económicas de los participantes individuales en la economía. Se enfoca al estudio del comportamiento de los sectores económicos individuales. Y le corresponde el estudio de las elecciones entre recursos escasos hechas por los individuos y las empresas. También estudia temas tales como la determinación de los precios de los bienes y servicios producidos en una economía. Algunos ejemplos de preguntas que trata de resolver esta rama de la economía son: ¿cómo afecta el uso de robots en el costo de la fabricación de los autos? ¿Cómo evitar el alza de los precios del maíz? ¿Cómo afecta a los fabricantes de zapatos la eliminación de aranceles a la importación de este tipo de mercancía? ¿Cómo evitar el monopolio de las telecomunicaciones? Entre otros. Ahora analizaremos lo referente a la macroeconomía. Es quien se encarga de analizar a la economía como un todo, en lugar de tratar de entender qué determina la producción de una sola persona o industria o los patrones de consumo de una familia aislada o de un grupo de familias. La macroeconomía estudia los factores que determinan la producción o el producto nacional. Es decir, que la macroeconomía se ocupa de, como ya lo dije, del comportamiento de la economía como un todo, de las expansiones y las recesiones, de la producción total de bienes y servicios de la economía y su crecimiento, de las tasas de inflación y de desempleo, y de la balanza de pagos y los tipos de cambio. Algunos ejemplos de preguntas del ámbito de la macroeconomía son: ¿el incremento de impuestos favorecerá la producción total? ¿Por qué disminuye la producción de bienes y servicios de un país? ¿Cómo puede salir un país de la recesión? Entre otras. A continuación veremos el punto 3, que son primeras escuelas del pensamiento económico. Empezaremos hablando del mercantilismo. El mercantilismo surge en Europa a mediados del siglo XV y continúa hasta el siglo XVIII. Más que una escuela económica, es una línea de desarrollo de las nacientes países-estado, Inglaterra, Francia, Italia, Holanda y otros más. Muestran los siguientes rasgos. Exportar más de lo que se importa. Era una premisa fundamental de los autores mercantilistas. Esto propugna balanzas comerciales favorables. Es decir, el Estado debe vender a otras economías mucho más cantidad que la que compra, lo que permite al primero un fortalecimiento continuo. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de las cantidades de oro y plata que tuviese. Una nación solo puede aumentar sus reservas de estos metales preciosos vendiendo más productos a otros países de los que compraba de ellos. Esa diferencia es un saldo positivo que se tenía que pagar con oro y plata. Era imprescindible que los salarios fueran bajos y que la población creciese. Una población numerosa y mal pagada produciría muchos bienes a un precio lo suficientemente bajo como para poder venderlos en el exterior. Propusieron en el centro de la atención la creencia de que la legítima riqueza estaba en la acumulación de metales preciosos. Cuanto más tuviera el Estado, lo haría más poderoso. El proteccionismo es otra de las características principales del mercantilismo. Estaban convencidos que la única manera de ganar en el mercado exterior era tener una industria interna fuerte y un comercio riguroso hacia afuera.
Para ello, era necesario poner barreras a las mercancías provenientes de otros países. El poblacionismo era importante promoverlo. Esta idea prevaleció en virtud de que creían que un Estado era más próspero y rico en cuanto más población tenía. El mercantilismo inicia su decadencia a finales del siglo XVII, debido a que el progreso del capitalismo encuentra nuevas formas de aumentar la productividad y por ende la producción, incorporando máquinas en los procesos productivos. Los principales pensadores del mercantilismo son Antonio Serra. Aquí vemos su foto. Juan Bodino y Thomas More. Ahora analizaremos la corriente fisiócrata. Surge en Francia en el siglo XVIII. Los fisiócratas, quienes afirmaban la existencia de una ley natural para todas las cosas, abarcando la sociedad y el orden económico, fueron defensores de una política económica laissez-faire, es decir, dejar hacer, dejar pasar, de la mayor abstención del Estado en la economía, de libre intercambio que los llevaría a una sociedad más próspera y de mejor nivel de vida para toda la población. Ante la oposición de las tesis mercantilistas que sostenían que era necesaria la intervención del Estado para el correcto funcionamiento de la economía, los fisiócratas fueron pioneros en creer en las ventajas de la libertad económica. La buena economía no requiere de reglamentaciones o imposiciones arbitrarias del Estado, sino más bien le es indispensable la libertad de acción de los individuos y dejar el curso de las cosas a un orden natural espontáneo. Los fisiócratas, para su análisis encabezado por el Dr. Quesnay, dividieron a la sociedad en tres grandes clases. La clase propietaria, donde colocaban a los terratenientes, incluyendo al rey y al clero. La clase productiva, formada por los agricultores, y la clase estéril, que identificaba a incipientes industriales, artesanos y comerciantes. Otra aportación de los fisiócratas es el impuesto único, es decir, los propietarios de la tierra que se benefician de las rentas son los que deben responder al compromiso fiscal. También la industria y la actividad comercial aumentan los costos de los productos y por tal motivo deben pagar el impuesto. Ahora analizaremos la escuela clásica. Se fundamenta en permitir la libertad de hacer y de elegir y respetar el orden natural que tiene la esencia del quehacer económico. Sus ideas fundamentales son las siguientes. Su investigación estaba encaminada a descubrir leyes económicas. Habla de la política general de no intervención por parte del Estado, laissez-faire. Favorecieron la libertad económica y política. Se preocuparon por el crecimiento económico. El mecanismo de asignación de recursos eran los mercados y el sistema de precios. El agente fundamental de la producción es el trabajo y solamente él crea riqueza. Consiguieron un campo propio para la economía. Dada la existencia de leyes naturales que gobernaban el funcionamiento de la economía y de la guía de la mano invisible, toda interferencia por el Estado o por los particulares era indeseable, que es el liberalismo económico. Hay una confianza en el factor individual, el interés privado y la responsabilidad personal. Su método es generalmente abstracto y deductivo. Sus principales exponentes. Principalmente mencionaremos a Adam Smith, cuyas principales contribuciones fueron las siguientes. La economía está regida por una mano invisible. El sistema económico, si se le provee de plena libertad, genera un mecanismo de autorregulación, como si una mano invisible lo guiara. Por lo mismo, no necesita una instancia reguladora. En pocas palabras, Smith propone de facto la no intervención del Estado en el nuevo sistema económico, que es decir, la política laissez-faire. El equilibrio natural de la sociedad se consigue porque cada individuo, al buscar su propio beneficio, beneficia a los demás. Su teoría pretende hacer válidas para todas las épocas las particularidades de su sociedad.
La división del trabajo conlleva el aumento de la productividad. Él explica en su libro La riqueza de las naciones como ejemplo la producción de alfileres, como si un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto lima el extremo para formar la cabeza, etc., hasta que otra persona los coloque en el estuche de papel. Esto permitirá que un conjunto de 10 personas ordenadas en línea de esta manera sean capaces de producir 48.000 alfileres diarios, en promedio 4.800 por persona. En cambio, si cada uno de ellos trabaja separadamente y si ninguno estuviera capacitado en esa serie de tareas, lo más posible es que harían menos de 20 alfileres diarios por trabajador. La división del trabajo depende de la extensión del mercado. Su teoría del valor distingue entre el valor de uso, que es la utilidad de un bien, y el valor de cambio, que es la capacidad de un bien para ser cambiado por otros. Otro exponente de la escuela clásica fue David Ricardo, cuyas principales contribuciones fueron las siguientes. Teoría del valor. El valor está determinado no solo por el trabajo presente, sino también por el pasado. Es decir, el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se requirió para producirlo. Esto es, el valor de la mercancía se incrementa cuando aumenta el trabajo que se necesita para elaborarla y disminuye su valor cuando cuesta menos trabajo para producirla, sin dejar de reconocer que los beneficios del capital se encuentran incluidos en el precio de la mercancía. Otra contribución fue que el precio natural de trabajo está determinado por los medios de subsistencia, mientras que el precio del mercado lo está por el crecimiento de la población. La renta es aquella parte del producto de la tierra que se paga al dueño de esta por el uso de las energías indestructibles del suelo. Niega la renta absoluta y habla de la renta diferencial basada en las diferencias de fertilidad del suelo y en la cercanía o lejanía del mercado. Habló también de los rendimientos decrecientes. Define al capital como aquella parte de la riqueza de una nación que se emplea en la producción. El comercio exterior resulta beneficioso al especializarse en la producción de un bien en el cual se tenga ventaja comparativa por la dotación natural de recursos. Aun cuando esta nación pueda producir varios bienes, el intercambio resulta benéfico, ya que así se pueden adquirir más bienes y a un menor precio. El papel del Estado consiste simplemente en proporcionar protección legal para todas las transacciones económicas y recaudar impuestos, lo cual deben de ser tan bajos como lo sea posible. Habla del crecimiento de la economía hasta llegar a un estado estacionario. Otra aportación es que la distribución del ingreso dentro de la sociedad debe de ser formada por 3 clases: capitalistas, ganancia, terratenientes, renta y trabajadores, salario. Otro autor de la corriente clásica fue Roberto Malthus, cuyas principales contribuciones fueron las siguientes. La población tiende a crecer en forma geométrica, en tanto que los medios de subsistencia aumentan en forma aritmética. Existe una discrepancia entre el crecimiento de la población y la oferta de alimentos. Había 2 formas de frenar el crecimiento: una de los frenos preventivos, que disminuyen la natalidad, y otra de los frenos positivos, que aumentan la mortalidad. Enuncia la ley del hierro de los salarios, según la cual el crecimiento de la población está abocado a reducir los salarios de los trabajadores hasta niveles de subsistencia. Como última contribución que mencionaremos es la oposición a la ayuda de los pobres, que censura la intervención del Estado que pretende disminuir la miseria de los pobres. Jean-Baptiste Say. Sus principales contribuciones fueron que determinó el papel del empresario en la actividad económica, así como su importancia y su diferencia del capitalista. Su famosa ley de mercados: los productores se intercambian por productos, es decir, el dinero es un mero intermediario. Contradice la concepción mercantilista del juego suma cero.
La gente solamente produce artículos para intercambiarlos por aquellos artículos que desea consumir. Así, los productos se cambian por productos y no por dinero. La oferta de bienes crea su propia demanda. Él atacó la confusión mercantilista entre dinero y riqueza. John Stuart Mill, otro autor de la corriente clásica. Sus principales contribuciones fueron las siguientes. Representa un punto intermedio entre el liberalismo clásico y el socialismo. El papel del Estado va más allá de dar protección y seguridad. Los fines del gobierno son más amplios. La ausencia de intervención gubernamental no trae la máxima libertad. Las tradiciones y la competencia dirigen la distribución del ingreso. Su teoría del valor o de los precios relativos significa un rechazo fundamental a la teoría del valor en función del trabajo de Ricardo. Propuso la relación matemática adecuada para expresar la oferta y la demanda en una ecuación. Los medios de pago de las mercancías son simplemente las mercancías. Los precios de equilibrio se dan en los mercados a través de las fuerzas de la oferta y de la demanda. Vamos a analizar otras corrientes que no vienen dentro de la guía, pero son parte importante de la historia del pensamiento en la economía. Una de ellas es el socialismo científico, cuyas ideas fundamentales son las siguientes. El trabajo es la esencia de todo valor. El valor de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajo y una cantidad por encima. La primera es el trabajo socialmente necesario, el cual determina el valor de cambio del trabajo en sí, el salario. La plusvalía surge en la producción, por lo tanto, la finalidad de la producción es extraer plusvalía de cada trabajador. La plusvalía surge no porque el trabajador reciba menos de lo que vale, sino porque produce más de lo que vale. Lo único que puede producir plusvalía es el valor y no las máquinas. Rechazó la teoría malthusiana de la población y la llamada ley de los rendimientos decrecientes, que predecía que la producción no podría aumentar tan rápidamente como la población. El valor de la fuerza de trabajo es el tiempo de trabajo requerido para producir las mercancías que proporcionan la subsistencia de los trabajadores. La sociedad evoluciona como el resultado de la interacción entre sus diferentes dimensiones básicas, que son las fuerzas productivas, las relaciones de producción y la superestructura social. Vamos a ver cómo se relacionan. Encontramos hasta abajo las fuerzas productivas, que son la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. En una segunda parte encontramos las relaciones de producción, que es la propiedad privada y el sistema salarial. Y por último, encontramos una superestructura social, como la religión, el derecho y el gobierno. Hay dos formas de aumentar la plusvalía, por medio del aumento de la jornada de trabajo, es decir, la plusvalía absoluta, o dividiendo el tiempo de trabajo necesario, que es la plusvalía relativa. Del socialismo científico, su principal exponente fue Carlos Marx. Otra corriente es el socialismo utópico, que es una de las vertientes más reconocidas en el estudio de la economía. Consiste en trabajos escritos y hechos pragmáticos de algunos personajes que imaginaron o llevaron a cabo proyectos tendientes a la creación de nuevas estructuras sociales con ideas igualitarias, libertarias y democráticas en toda la extensión de la palabra. Estos personajes corresponden a diversas épocas de la historia, por lo que cada trabajador o proyecto deja en claro el tiempo y el espacio en que fueron realizados. Entre los múltiples personajes considerados como socialistas utópicos destacan Platón, Tomás Moron, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, incluso entre otros. Como última escuela clásica a analizar está la escuela neoclásica o marginalista. Los neoclásicos elaboraron una serie de instrumentos analíticos que podemos llamar análisis marginal. Creían que el precio de la mercancía está regido por su utilidad marginal.
Su principal preocupación es el equilibrio de un estado estacionario. Para ellos, la economía se ocupaba principalmente de la asignación de recursos y gran parte de los términos que forman el centro de la teoría económica actual surgen de este cuerpo teórico. A continuación, aquí mencionamos sus principales representantes, destacando entre ellos Alfred Marshall. Punto número 4. Elementos del análisis del sistema económico. En ese tema empezaremos viendo los agentes de la actividad económica. ¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía bajo un determinado sistema económico y conjunto de reglas de juego. Estos toman decisiones buscando optimizar su bienestar y moldean al mundo en el que vivimos y deciden la asignación de los recursos. Otra definición de los agentes económicos es verlo como los tomadores de decisiones económicas, es decir, individuos que pueden reconocer los diferentes factores, influencias y motivaciones de los diferentes grupos económicos. El concepto de agentes económicos fue creado por economistas con la intención de simplificar los procesos económicos y explicarlos de una manera más sencilla. Se reconoce su origen en los modelos económicos clásicos y neoclásicos. ¿Cuáles son los agentes económicos básicos? Por lo general, se consideran 3 tipos de agentes económicos, que son las familias, las empresas y el Estado. Vamos a analizarlos. Las familias como agentes económicos. Es un agente económico que se entiende como un grupo de personas que viven juntas, aunque pueden tener un solo individuo o más que no necesariamente tengan parentesco. Las familias tienen una doble función en la economía. Por un lado, son parte de los consumidores, o sea que demandan bienes y servicios producidos, pero por otro, son propietarios de los medios de producción a través de los cuales se producen, o sea que se ofertan los bienes. La familia consume bienes y servicios buscando satisfacer sus necesidades, ahorran buscando un consumo futuro mayor o se endeuda con la intención de adelantar consumo y ofrece trabajo, sacrificando ocio para poder consumir bienes. El ingreso que tienen lo dividen en su consumo, o sea, compra de bienes y servicios, ahorro y pago de impuestos. ¿Qué tanto gastan o ahorran? Responde a una decisión de maximización de su utilidad, ya que eligen hacer lo que más les conviene. Por otro lado, tenemos a las empresas como agentes económicos. Las empresas combinan los factores de producción, que son tierra, trabajo, capital, para producir los bienes y servicios económicos, es decir, crean valor y riqueza. Esto lo hacen demandando trabajo de las familias por un salario, capital o por unos intereses y tierra por una renta. La motivación de las empresas es maximizar su utilidad, ganancias económicas, con la actividad económica que desempeñan. Ofrecen los bienes y servicios que son resultados de su actividad económica a los consumidores, que pueden ser familias, otras empresas o el Estado. Las empresas pueden ser públicas, privadas o voluntarias. Como tercer agente económico encontramos al Estado. El Estado puede ofertar bienes y servicios como productor a través de las industrias nacionales y demandar bienes de las empresas y trabajo de las familias para proveer bienes públicos, como por ejemplo las carreteras o la seguridad. El Estado determina el nivel de impuestos que va a cobrar a los otros agentes económicos para luego usarlo en su gasto público. También puede regular precios, establecer leyes, limitar el consumo de ciertos bienes, establecer aranceles, etc. También, por medio de la política monetaria, modifica la cantidad de dinero disponible en la economía y las tasas de interés, lo que tiene impacto directo en los precios de la economía, es decir, la inflación, el consumo de las familias, la producción de las empresas y el crecimiento económico de la economía.
Finalmente, realiza labores de distribución de la renta, o sea, de la riqueza, a través de los servicios sociales como la educación, la salud y programas de lucha contra la pobreza. Estos servicios son financiados por los impuestos que pagan las familias y las empresas. 4.2. Actividades económicas, producción. ¿Qué son las actividades económicas? Bueno, las actividades económicas son procesos productivos que a través del uso de factores de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores en una economía. La definición de las actividades económicas implica que no solo se produce para el consumidor final, sino también se crean bienes que son usados como factores de producción por otros sectores que producen bienes más complejos que también queremos. Por eso, casi todas las labores que realizan las personas son ejemplos de actividades económicas, desde cultivar lechugas o ensamblar una computadora, hasta investigar una enfermedad o hacer llamadas de ventas. ¿Cuáles son los tipos de actividades económicas o productivas? De esta definición, la actividad económica de un país se puede clasificar en actividades primarias, secundarias, terciarias y actividades cuaternarias. Mediante estas labores, somos capaces de extraer recursos, transformar materias primas y ofrecer servicios e investigar respectivamente. ¿Cuáles son esas actividades económicas? Vamos a mencionarlas. Encontramos primero las primarias, cuyas actividades encontramos la agricultura, la ganadería, la silvicultura, que es el cultivo, cuidado y explotación de los bosques y montes, la pesca, la caza y la minería. Como actividades secundarias, pues están las industrias manufactureras, la construcción, la generación y distribución de agua, electricidad y gas. Las terciarias, por su parte, son el comercio por menor, los bienes raíces, las actividades gubernamentales y judiciales, los seguros y servicios financieros, los servicios de salud y los medios de comunicación. La cuaternaria. En ese sector destacan actividades que son muy productivas en la generación de conocimiento y nuevas tecnologías, como las consultorías, la planificación financiera, las tecnologías de la información, investigación y desarrollo, y la generación de información. (4.3) Indicadores económicos. Vamos primero a mencionar qué son los indicadores económicos. Se denominan indicadores económicos a la medición estadística de fenómenos económicos como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la demanda y la oferta agregada. El entender, relacionar, interpretar los indicadores económicos ayuda a los ciudadanos a pronosticar el futuro económico. A continuación, los principales indicadores económicos. Producto Interno Bruto. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. La devaluación es la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Las tasas de interés son el precio del dinero,
Si una persona, empresa o gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones y solicita un préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el costo que tendrá que pagar por ese servicio. Riesgo país. El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea el capital o sus intereses. Como último punto de esta guía, vamos a analizar el proceso económico. Veremos sus principales conceptos y analizaremos cada uno de ellos. La oferta. La oferta se define como el monto que los productores están dispuestos a vender en el mercado durante un periodo dado a un precio específico. Está constituida por todas las mercancías producidas o que se encuentran en el mercado, que pueden ser bienes o servicios, y son ofrecidos al consumidor por los productores y distribuidores en los diversos mercados y a distintos precios. La cantidad ofrecida se mide en función de la cantidad por unidad de tiempo. Por ejemplo, una fábrica produce 1 tonelada de papel al día, 7 por semana o 365 por año. El concepto de oferta tiene relación con el comportamiento de los productores o vendedores. ¿Y qué es lo que determina los planes de venta? Lo determina el precio del bien, el precio de los factores de la producción, los precios de los bienes relacionados, el número de ofertantes y la tecnología. ¿Qué es lo que nos enuncia la ley de la oferta? Nos dice que con todo lo demás constante, es decir, lo que determina los planes de venta, cuanto mayor sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida. Es decir, que las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a poner en el mercado varían en relación directa con el precio. O sea, que entre más elevado sea el precio, mayores serán las cantidades que los productores estarían dispuestos a vender o viceversa. ¿Por qué un precio más alto lleva a una mayor cantidad ofrecida de bien? Se debe a que el costo de producir una unidad adicional del bien aumenta conforme aumenta la cantidad producida. Esto se refleja en una tabla de oferta, que enumera las cantidades ofrecidas a cada precio distinto cuando se mantienen constantes todos los otros factores que influyen en la cantidad que las empresas están dispuestas a vender. Es decir, que esta tabla nos mostrará la cantidad de un producto que las empresas proveerán a precios diferentes. Con ello se muestra lo que es la curva de oferta. Esta curva nos mostrará gráficamente la cantidad ofrecida de un bien a cada uno de los precios. Esta pues tiene una pendiente positiva, porque manteniéndose todo lo demás constante, una subida del precio significa un aumento de la cantidad ofrecida. En la gráfica podemos poner como ejemplo las cantidades que un productor desea y puede producir a cada precio. Cuando el precio aumenta, la cantidad ofrecida por el productor también aumenta. En los extremos habrá precios tan altos que los productores tratarán de vender toda su mercancía, y a precios tan bajos que preferirán quedarse con ellas para futuras subidas. La demanda. La cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar en un periodo dado a un precio en particular. Para que las personas demanden un bien o servicio es porque les resulta útil, es decir, les sirve para satisfacer alguna necesidad, pero además puede pagarlo. En múltiples ocasiones, las personas desean poseer algo, si no fuera tan costoso, si lo pudiera yo adquirir, etc. Algunos quisieran tener una casa, pero no tienen el dinero para comprarla. Por lo tanto, solo la demanda de los que pueden pagarla afecta el precio de las casas. Demanda es diferente a los deseos, ya que pues los deseos son un ilimitado número de bienes y servicios que la gente quiere tener
pero pues no los tiene. La demanda refleja una decisión sobre cuáles son los deseos a satisfacer. ¿Y qué determina esos planes de compra? Pues el precio del bien. Si el precio es alto, no lo comprarán. El precio de los bienes relacionados, o sea, la competencia que tienen esos bienes. El ingreso que perciben, quizá el número de la población, las preferencias de cada persona, incluso también lo que va acorde a su religión, podría ser el caso, sus costumbres, tradiciones, etc. La ley de la demanda. Esta nos dice que cuando el precio de un bien o servicio aumenta, la cantidad de ese bien o servicio que las personas están dispuestas o pueden comprar durante un periodo particular de tiempo disminuye. Viceversa, si disminuye el precio de un bien o servicio, la cantidad demandada aumentará. Es decir, la cantidad demandada varía inversamente con el precio. A pesar de que cada bien es único, tiene sustitutos, es decir, otros bienes que satisfacen la misma necesidad. Conforme el precio de un bien sube en relación con los precios de sus sustitutos, la gente compra menos de ese bien y más de los sustitutos. La curva de la demanda. La curva de la demanda es un gráfico que nos muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Las curvas de demanda tienen una pendiente negativa, si se fijan, contrario a la de la oferta, con lo cual se indica que la disminución de los precios ocasiona el incremento de la cantidad demandada. Los economistas colocan siempre los precios sobre el eje vertical y la cantidad solicitada sobre el eje horizontal. Aquí tenemos el ejemplo. La cantidad demandada se representa en el eje de las X y el precio en el eje de las Y. También muestra una tendencia hacia abajo de izquierda a derecha. Esto es así porque señala una relación inversa entre el precio y la cantidad que una persona desea y puede comprar. La determinación del precio. El precio de un bien regula las cantidades demandadas y ofrecidas. Si el precio es demasiado elevado, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. Si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Existe un precio y solo un precio al cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida y eso se le va a llamar precio de equilibrio. 5.4 Tipos de mercado y competencia. El mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es el sitio donde se efectúan transacciones comerciales, es decir, es el área donde concurren compradores y vendedores. En economía, es cualquier acuerdo para que compradores y vendedores de una mercancía determinada hagan negocios entre sí, estando en condiciones de fijar el precio. Tipos de mercado. Atendiendo a dos clasificaciones de los tipos de mercado, empezaremos viendo en la que se toma como base el producto o servicio que ofrece. Aquí tenemos el bursátil, el de dinero y el de divisas. El bursátil es donde tiene lugar la compra y venta de acciones. El de dinero es donde se determina la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Y el de divisas, pues es donde se llevan a cabo operaciones de intercambio de monedas de diferentes países. Ejemplo, la compra de euros comprado en dólares. La otra clasificación la vamos a tomar de acuerdo a las necesidades y recursos. Aquí vamos a encontrar también tres: el mercado posible, el potencial y el latente. El posible es el que está formado por personas que tienen necesidades pero no recursos para satisfacerlas. El potencial se caracteriza por aquellas personas con necesidades y que tienen recursos para satisfacerlos. Y el latente se caracteriza por las personas que tienen recursos y deseos de compra, pero no tienen la necesidad del producto. Tipos de competencia. Finalmente, mencionaremos los tipos de competencia.
tenemos en primer lugar la competencia perfecta. En este tipo de mercados hay muchas empresas que venden productos idénticos y también hay muchos compradores. En un mercado competitivo, cada uno de los agentes económicos es tan pequeño en relación con el mercado total que no puede ejercer una influencia perceptible sobre el precio. Además, no hay restricciones para que entren nuevas empresas, lo que supone que las empresas nuevas puedan ingresar a la industria y salir de ella sin gran dificultad. La competencia imperfecta, que se puede dar en los siguientes casos: competencia monopolística, oligopolio y monopolio. La competencia monopolística es el tipo de mercado que se caracteriza por la posibilidad de las empresas de diferenciar los productos. Todos los productores tratan de diferenciar su producto para que sea único. El oligopolio, se dice que hay oligopolio cuando se tiene más de un vendedor en el mercado, pero no en tal cantidad que la contribución de cada uno de ellos se vea imperceptible. Y el monopolio se da cuando hay un solo vendedor en el mercado bien definido. Únicamente hay una empresa que produce un bien o servicio que no tiene sustitutos cercanos. Bueno, por mi parte sería todo para esta materia. Agradezco la atención y a continuación les dejo las fuentes de donde se obtuvo la información para este material. Muchas gracias.